Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro video. Yo soy Paola y hoy les quiero platicar de 10 libros que quiero leer este 2025. Probablemente lea más libros, pero estos 10 son libros que quiero leer así o así este año. Algunos de ellos son relativamente nuevos, apenas los publicaron en el 2024. Otros son un poco más viejos y yo los tenía en el radar desde hace un tiempo. Y otros no los tengo en el radar, los tengo aquí en la casa desde hace unos años y no me había dado el tiempo de leerlos. Entonces, este es finalmente su año. Como siempre, vayan por su bebida favorita, siéntense en un lugar cómodo y vamos a platicar de 10 libros que quiero leer este 2025. El primer libro de ficción que quiero leer este año es Sabiduría Familiar o Family Lore de Elizabeth Acevedo. Tengo muchas ganas de leer este libro desde que vi la recomendación de Frida del canal Epílogo. Ya tiene unos meses que habló de este libro, ella lo leyó el año pasado y desde entonces me lo anoté porque se me hizo que estaba bien interesante. Es la historia de una familia dominicana estadounidense y está contada desde las perspectivas de distintas mujeres en distintas generaciones en esta familia. Tiene su toque de realismo mágico, entonces muchas de esas mujeres tienen habilidades especiales, digamos. Por ejemplo, una de ellas puede ver cuándo se va a morir alguien, pero así de que al día. Hoy van a ver un tema de historias de familias y generaciones y migración. Fue por puro churro, la verdad es que no me senté a pensar que este iba a ser el año que iba a leer sobre familias de inmigrantes. Simplemente son los libros que se me han atravesado recientemente que siento que van a estar muy interesantes y que tengo muchas ganas de leer. Mártir de Kaveh Akbar. Este es un libro bastante nuevo, lo publicaron apenas en el 2024. Es la historia de Cyrus Shams, quien es un hijo de inmigrantes iraníes y vive en los Estados Unidos. Y es alguien que está obsesionado con este rollo de los mártires. Su historia familiar es una historia que tiene sucesos bastante violentos. Por ejemplo, su mamá se murió en Teherán cuando tiraron el avión en el que ella iba y todo eso ha tenido repercusiones en su vida. Él es poeta pero es alcohólico, por ejemplo, y está como dando bandazos en la vida. Y aquí decide que va a explorar la historia de su familia. Y es así como se va dando cuenta de que las cosas no son lo que parecen y sobre todo su mamá no es necesariamente la persona que él pensaba que era. El tercer libro que quiero leer este año se los compartí la primera vez en el video de recomendaciones de lecturas palestinas. Es el libro Behind You is the Sea de Susan Moaddii Darash. Esta es una colección de cuentos sobre distintas personas en la diáspora palestina en los Estados Unidos. Hablan de sus vidas como migrantes, como hijos de inmigrantes, las diferencias de identidad con las generaciones que ya nacieron en los Estados Unidos, hay diferencias de clase, hay diferencias de religión y son historias que van narrando no nada más la experiencia migratoria, sino las brechas que se van abriendo entre quienes llegaron al país y quienes ya nacieron ahí. El tema de migración es un tema que siempre me ha interesado bastante, entre otras razones porque yo también soy migrante, pero como ustedes saben, este tipo de libro me gusta bastante, entonces tengo muchas ganas de leer Behind You is the Sea este año. La caída de Hiperión de Dan Simmons. Ustedes saben, Hiperión fue mi libro favorito del 2024 y como comenté en su momento, la historia está incompleta. El final queda abierto en la primera parte y básicamente todo el mundo me ha dicho que necesito leer la segunda parte porque está increíble. Entonces, eso vamos a hacer este año también. Sí me da miedo que no me guste tanto como el primero, pero he escuchado puras cosas buenas de la segunda parte. Conozco a algunas personas que incluso les gustó más que la primera parte. Entonces ya veremos qué tal. Notas desde el interior de la ballena de Ave Barrera. Este libro salió también en el 2024 y yo lo pedí desde el 2024, pero mi copia se perdió en el mundo de la logística y de los envíos internacionales, entonces nunca llegó. Me regresaron mi dinero y es fecha que no lo he vuelto a comprar, principalmente porque no lo he encontrado en una librería y preferiría leerlo en físico. Voy a estarlo buscando estos primeros meses del año. Si no lo encuentro, pues lo leeré en versión electrónica. Pero como andamos en el mood de historias familiares, esta es la historia de una mujer que regresa a casa de su mamá después de algunos años y después de haber tenido un distanciamiento con ella por alguna razón y se da cuenta de que después de una cirugía su mamá ya como que no regresó en sí. Entonces esta reconciliación que ella iba buscando no se puede dar y ella se ve forzada a hacer todo ese trabajo de retrospección, a procesar todo lo que ellas vivieron sola.
y empieza a hacerlo a través de la escritura, a través de cartas, a través de citas, de memorias, de cosas que ella va recordando de su vida, pero ya sin la oportunidad de hacerlo con su mamá. La distancia que nos separa de Renato Cisneros. Este libro me lo recomendó mi mamá y me lo recomendó muchísimo. Es un mix entre novela y memorias porque está escrito como novela, tengo entendido, pero es la vida de Renato Cisneros y especialmente la vida de su papá y de su relación con su papá, quien fue el general peruano Luis Federico Cisneros Vizquerra, conocido como el Gaucho. En este libro Cisneros explora la vida tanto pública como privada de su papá y en esta exploración él busca hacer las paces con quién fue su papá, tanto para Perú como para él personalmente. Y aborda esta relación tan complicada que tuvo con él, porque su papá se murió cuando él tenía 18 años, y que tiene todavía con su memoria. Todas las crónicas de Clarice Lispector. La verdad es que nunca la he leído, no la conocía, fue una autora brasileña y hay muchos libros de ella, hay colecciones de cuentos, también hay novelas, hay otros libros por los cuales se podría empezar a leer a Clarice Lispector, pero la razón por la cual quiero leer específicamente este libro es que lo vi recomendado en el canal de YouTube y podcast Life on Books. Andy Merritt, uno de los hosts del podcast Life on Books, comentó que este fue uno de los libros que más le gustaron en el 2024 y en su recomendación comentó que al principio del 2024 por motivos personales no pudo leer realmente nada y estaba así como que sintiéndose como que no podía arrancar bien con la vida y entonces retomó este libro que había empezado hacia finales del año anterior y las crónicas de Clarice Lispector lo hicieron volver a despertar, digamos, a la lectura y lo motivaron realmente a seguirle. Comenta que más adelante leyendo un libro totalmente distinto se encontró con la frase "cuando todo lo demás falle, lea Clarice", y que él se sintió muy identificado con esa frase porque eso es lo que le pasó a él, como que todo lo demás estaba fallando y entonces leyó a Clarice Lispector y eso lo hizo volver a... Y pues con esa recomendación, ¿cómo no querer leerlo? Aparte a mí me gusta mucho sobre todo leer a mujeres que no nada más hacen novelas, sino hacen también algo de periodismo, hacen entrevistas, escriben columnas de opinión. Por eso me gusta tanto Joan Didion, por eso me gusta tanto Roxane Gay. Entonces tengo muchas ganas de leer este libro de Clarice Lispector, Entre el mundo y yo, de Ta-Nehisi Coates. Este libro tiene ya años en mi radar. Yo sé quién es Ta-Nehisi Coates desde hace ya algunos años, precisamente por este libro, Entre el mundo y yo, y también por su trabajo en el área de cultura popular. Él escribió algunos cómics y estaba escribiendo una película de Superman antes de que llegara el reboot de James Gunn al universo de DC. De hecho, yo en su momento hice un video al respecto, se los dejo abajo también por si les interesa. Entonces, Ta-Nehisi Coates no es nuevo, digamos, en mi vida. Yo ya sabía más o menos quién era y ya sabía más o menos qué pensaba y qué tipo de cosas ha escrito. Pero el año pasado fue un año diferente para Ta-Nehisi Coates, porque publicó su libro El Mensaje, en el cual habla de 3 experiencias, de 3 viajes que ha hecho, y uno de ellos es un viaje que hizo a Israel y a Palestina, y habla de cómo él cambió de opinión con respecto a este tema, porque él llegó pues pensándolo en los términos pues mainstream, ¿no? Que es un mal llamado conflicto, que hay dos lados y que los 2 lados tienen culpas y como que llegó mucho con esta mentalidad que es pues la mentalidad del mainstream, que es la mentalidad que se enseña, digamos, y que se reproduce por los medios. Y cuando llega a Israel se da de inmediato cuenta de que las cosas no son como se las habían contado. La situación no es como la estaban diciendo en los medios y en la política estadounidense. Se da cuenta de inmediato de que lo que está viendo es un sistema de apartheid y hay claramente un grupo opresor y hay un grupo oprimido. Y entonces este libro no fue recibido con el mismo entusiasmo que sus otros libros. Este cuate empezó a recibir muchas críticas mucho más fuertes de gente que antes no lo criticaba, de gente que lo invitaba como intelectual para que diera su opinión y ahora le estaban echando pleito en los mismos programas liberales que antes le habían echado porras. Barack Obama ha dicho que Ta-Nehisi Coates es de sus escritores favoritos de la vida y como todo buen presidente de los Estados Unidos, han dado ya desde hace algunos años por ahí justificando y
apoyando directamente lo que está haciendo el estado en cuestión. Entonces, el 2024 fue un año diferente para Ta-Nehisi Coates. La razón por la cual no escogí el mensaje, sino escogí Entre el mundo y yo, es que, pues, número uno, ya llevaba más años en mi radar, ya tenía varios años que lo quería leer. Y número dos, que este es el libro de Ta-Nehisi Coates. Probablemente su libro más popular. Por este libro le dieron el Pulitzer. Y algo que particularmente me gusta es que está escrito como una carta a su hijo adolescente. Habla de la historia de los Estados Unidos, habla de la situación actual, de lo que es moverse como un hombre negro en una sociedad de supremacismo blanco, pero está escrito todo en forma de carta para su hijo. Manifiesto sobre la diversidad lingüística de Yasnaya Aguilar Gil. Este libro, la verdad es que hasta me da pena que no lo he leído porque lo tengo ya desde hace algunos años y yo soy muy fan de Yasnaya. Yo he leído sus artículos de opinión, he leído sus columnas en los periódicos. Mi gran flex con Yasnaya es que alguna vez leyó un post de blog que escribí yo y le gustó mucho y lo compartió. Y nos volvimos mutuals en Twitter, pero pues después del Chalegate ella se salió de Twitter y ahorita Twitter es básicamente un bote de basura lleno de nazis. Entonces pues se perdió la conexión mágica, pero yo la sigo amando, mi amor sigue siendo para siempre y ya no me quiero esperar más tiempo para leer este libro. Este es el año en el que leo Manifiesto sobre la diversidad lingüística. En mi defensa, como es una colección de textos que ella ha escrito al respecto en otras partes, probablemente ya conozco un par. Algo que me gusta es que al final incluye también tweets que ella llegó a publicar al respecto. Entonces, algunos de los textos aquí yo ya los había leído por otros lados. Yasnaya, si llegas a ver esto, sigo siendo tu fan. Y te sigo en Instagram por si tienes ganas de volver a conectar. Para cerrar esta lista les quería compartir este libro, Cómo Europa subdesarrolló a África, de Walter Rodney. También lo tengo ya desde hace casi 2 años. Este me lo regaló un amigo de Navidad. Y esta es una lectura un poco más pesada, un poco más académica, pero yo digo que debería ser obligatoria, porque habla de la historia de África, pero enfocándose en cómo fue y sigue siendo explotada y deliberadamente subdesarrollada o deliberadamente frenada en su desarrollo por los regímenes coloniales europeos para poder seguir extrayendo los recursos naturales y pues enriqueciéndose. Europa es rica por todo lo que hizo y sigue haciendo en África. Este libro abarca desde más o menos un poco antes del siglo XV hasta finales del siglo XX, que es cuando fue publicado. Es una de esas lecturas postcoloniales obligatorias que todo el mundo debería de leer, especialmente toda la gente que alega esas cosas de que ya no existe el colonialismo y por qué no se ponen las pilas. En fin, esos son 10 libros que quiero leer este año, así o así. ¿Ustedes qué quieren leer? ¿Hacen listas de lecturas o solamente leen lo que se les vaya atravesando? ¿Tienen recomendaciones para este año? Platíquenmelo todo abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, amigas y familiares y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Bye.